David, monarca y profeta en las arenas de la historia, es una obra que busca explorar la compleja y fascinante figura del rey David, una personalidad central en la historia y la religión judía y cristiana. Este libro no solo se adentra en los relatos bíblicos, sino que también examina las interpretaciones históricas y teológicas que rodean la vida de David, proporcionando una visión holística de su legado. Desde su humilde origen como pastor hasta convertirse en el rey de Israel, la vida de David está marcada por momentos de intensa devoción, grandes victorias, profundas caídas y una extraordinaria humanidad. A través de sus acciones y su influencia, David dejó una huella indeleble en la historia del pueblo judío y en el desarrollo del monoteísmo. Infancia y ungimiento, los primeros años de David, aborda el origen y la juventud de David, incluyendo la famosa anécdota de su ungimiento por el profeta Samuel. Esta parte del libro no solo relata los eventos, sino que también ofrece un análisis de cómo estos primeros años forjaron el carácter y la fe de David. David, el menor de los hijos de Isaí, nació en Belén, una pequeña ciudad de Judá. Sus primeros años, marcados por la sencillez y el trabajo pastoral, no presagiaban el prominente destino que le esperaba. La sociedad en la que creció David estaba estructurada en clanes y familias, donde las tradiciones y la fe jugaban un papel central. Este contexto familiar y social fue fundamental en la formación de su carácter y valores. Como pastor, David desarrolló habilidades que más tarde serían esenciales en su liderazgo: la protección de su rebaño contra los peligros naturales y los depredadores. Estas experiencias no solo lo endurecieron físicamente, sino que también agudizaron su sensibilidad hacia la naturaleza y fortalecieron su relación con Dios. La soledad del campo le ofreció un entorno propicio para la reflexión y la oración, aspectos que se reflejarían en sus futuros salmos. La elección de David como el ungido del Señor, narrada en el primer libro de Samuel, es uno de los momentos más significativos de la historia bíblica. Samuel, guiado por Dios, llegó a Belén para ungir al futuro rey de Israel. Este acto no solo simbolizaba la designación divina de David, sino que también marcaba el inicio de una compleja relación entre el poder divino, el profeta y el futuro monarca. Desde su juventud, David mostró una profunda devoción a Dios. Esta relación se caracterizó por la confianza y la fe, aspectos que definirían su vida y reinado. Su capacidad para comunicarse con Dios a través de la música y la oración se convirtió en una herramienta espiritual poderosa que lo acompañaría a lo largo de su vida. A pesar de su aparente insignificancia inicial, los primeros años de David fueron una etapa de preparación, tanto espiritual como física, para los desafíos futuros. En este periodo se forjaron las cualidades de liderazgo, fe, coraje y habilidad musical que lo distinguirían como rey y profeta. En resumen, la infancia y ungimiento de David establecen las bases de su desarrollo como líder y hombre de fe. Estos años formativos, aunque menos conocidos, son cruciales para entender la complejidad y la profundidad de su figura histórica y religiosa. La historia de David, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al trono, es un relato de fe, destino y la intervención divina en los asuntos humanos. Goliat, el desafío del gigante y la victoria de la fe. El enfrentamiento entre David y Goliat, descrito en el primer libro de Samuel, ocurre en un contexto de conflicto entre los israelitas y los filisteos. Goliat, un guerrero de gran estatura y fuerza, representaba una amenaza abrumadora, no solo por su físico, sino también por lo que significaba para la moral de los israelitas. Este episodio se sitúa en el Valle de Elá, un escenario que simboliza el lugar de confrontación entre dos culturas y formas de entender el mundo. La elección de David como el retador de Goliat sorprende tanto a sus contemporáneos como al lector moderno. Su juventud y falta de experiencia militar contrastan con la imponente presencia de Goliat. Este contraste sirve para resaltar no solo la valentía y fe de David, sino también el mensaje de que la verdadera fuerza proviene de la confianza en Dios. El enfrentamiento entre David y Goliat
es un claro ejemplo del conflicto entre la fe y la fuerza bruta. David, armado solo con una honda y su fe en Dios, desafía a Goliat, que confía en su armadura y armas. Este enfrentamiento simboliza la victoria de la fe y la inteligencia sobre la fuerza y el poder terrenal. La victoria de David sobre Goliat no es solo un triunfo personal, sino un momento decisivo para los israelitas. Este evento marca el inicio del ascenso de David como líder y héroe nacional. La forma en que David enfrenta y vence a Goliat se convierte en un símbolo de esperanza y fe para su pueblo. Este episodio es también significativo desde un punto de vista teológico y cultural. Representa la intervención divina en la historia humana, donde Dios elige y empodera a los menos esperados para cumplir sus propósitos. Culturalmente, la historia de David y Goliat ha trascendido su contexto bíblico, convirtiéndose en un arquetipo en la literatura y el arte, simbolizando la lucha entre el débil y el poderoso. La historia de David y Goliat es fundamental para comprender la figura de David y su papel en la historia bíblica. Este episodio no solo refleja la naturaleza de la fe y la confianza en Dios, sino que también establece a David como un líder capaz de enfrentar y superar desafíos insuperables. A través de este relato, la figura de David se eleva de un pastor anónimo a un líder inspirador y un símbolo de fe inquebrantable. Fugitivo del rey Saúl, persecución y paciencia. Tras su victoria sobre Goliat, David se convierte en una figura prominente en Israel, lo que despierta la envidia y el temor del rey Saúl. La relación entre Saúl y David, inicialmente marcada por el reconocimiento y la admiración, se transforma rápidamente en hostilidad. Este cambio marca el inicio de un período de persecución que pondría a prueba la fe, la paciencia y la astucia de David. Obligado a huir para salvar su vida, David se convierte en un fugitivo. Durante este tiempo, no solo logra evadir a Saúl y sus fuerzas, sino que también comienza a reunir a su alrededor un grupo de seguidores. Este periodo en el exilio es crucial para el desarrollo del liderazgo de David, ya que aprende a manejar situaciones de crisis y a liderar a hombres en condiciones adversas. La persecución de Saúl obliga a David a enfrentar dilemas morales y pruebas de carácter. En varias ocasiones, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero se abstiene, demostrando una notable lealtad y respeto por la autoridad ungida de Saúl. Estas decisiones refuerzan su reputación como hombre de principios y respeto por la voluntad divina. Durante su fuga, David establece importantes relaciones y alianzas, incluyendo su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Estas relaciones son fundamentales tanto para su supervivencia inmediata como para su eventual ascenso al trono. A través de estas alianzas, David demuestra su habilidad para la diplomacia y la construcción de redes de apoyo. A lo largo de su persecución, David mantiene una relación estrecha con Dios. Sus oraciones y salmos de este periodo reflejan su lucha interna, su búsqueda de guía y su fe inquebrantable. Estos escritos son un testimonio de su espiritualidad profunda y su capacidad para encontrar fortaleza en su fe. La persecución de David por Saúl es un capítulo crucial en su vida, marcado por la adversidad, el crecimiento personal y el desarrollo de su liderazgo. A través de estas experiencias, David se fortalece como líder y como hombre de fe, preparándose para los desafíos futuros de su reinado. Este periodo refleja la complejidad de su carácter y su capacidad para navegar en situaciones de extrema dificultad con integridad y sabiduría. Ascenso al trono, unificación de Judá e Israel. La muerte de Saúl y sus hijos en la batalla de Gilboa marca un punto de inflexión en la historia de Israel. David, ahora libre de la persecución, se enfrenta al desafío de consolidar su liderazgo. Este capítulo explora cómo David, desde su base en Hebrón, comienza a cimentar su autoridad y a forjar el camino hacia el trono de Israel. David es ungido primero como rey de Judá, estableciendo su reinado en Hebrón. Este periodo inicial es crucial para entender cómo David administra su poder y establece las bases de su gobierno.
A través de una combinación de habilidades militares, astucia política y sabiduría en el liderazgo, David consolida su posición en Judá. El ascenso de David al trono de todo Israel no es un proceso inmediato. Requiere de negociaciones, enfrentamientos y alianzas. Este capítulo analiza el proceso a través del cual David logra la unificación de las tribus de Israel bajo su reinado, destacando su habilidad para combinar la diplomacia con la acción militar cuando es necesario. La elección de Jerusalén como capital del reino unificado es un movimiento estratégico y simbólico. Este capítulo examina las razones detrás de la elección de Jerusalén, incluyendo su ubicación central, su importancia histórica y religiosa, y cómo esta decisión fortalece el poder y la legitimidad de David. Una vez consolidado en el poder, David implementa una serie de estrategias para gobernar efectivamente. Estas incluyen la organización militar, la administración de justicia y el desarrollo de una estructura burocrática. Este análisis detalla cómo David logra mantener la estabilidad y promover la prosperidad en un reino diverso y a menudo fracturado. El ascenso de David al trono y su unificación de Judá e Israel son testimonio de su habilidad como líder y estratega. Este capítulo ilustra cómo David, a través de una mezcla de fuerza, sabiduría y astucia política, logra establecer un reino fuerte y unificado, sentando las bases para una era de prosperidad y estabilidad en Israel. Jerusalén, la ciudad de David y el Arca del Pacto. Este capítulo comienza con un análisis de por qué David eligió Jerusalén como la capital de su reino. Se examina la importancia estratégica de la ciudad, situada en el centro geográfico de las tribus de Israel, y su significado simbólico como un lugar neutral y sagrado. Jerusalén no pertenecía a ninguna tribu en particular, lo que permitió a David establecer su reinado sobre un territorio unificador y evitar conflictos tribales. Se detalla cómo David conquistó Jerusalén, una fortaleza entonces controlada por los jebuseos. La toma de la ciudad no solo demuestra su habilidad militar, sino también su visión de unificar el reino bajo un centro político y religioso. Posteriormente, David transforma Jerusalén, expandiendo la ciudad y estableciendo estructuras administrativas y militares. Un elemento central de este capítulo es el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén. Este acto no solo fue una demostración de piedad y devoción, sino que también reforzó la posición de Jerusalén como el centro espiritual de Israel. Se analiza cómo este evento simboliza la presencia y bendición de Dios sobre el reinado de David y sobre la ciudad misma. Se explora la evolución de Jerusalén bajo David, convirtiéndose en un centro tanto político como religioso. Se analiza cómo David utiliza la ciudad no solo como su sede de poder, sino también como un símbolo de unidad y continuidad religiosa, vinculando el pasado con el presente y el futuro de Israel. Este capítulo también considera el impacto cultural y teológico de Jerusalén en la historia judía y cristiana. Se destaca cómo la ciudad se convierte en un lugar de peregrinación, un símbolo de la presencia divina y un foco central en las narrativas religiosas. La elección y desarrollo de Jerusalén por David es un acto de gran trascendencia histórica y simbólica. Este capítulo concluye resaltando cómo David, a través de su visión y liderazgo, establece una capital que sería central, no solo en su reinado, sino en la identidad misma del pueblo judío y en la historia religiosa universal. Triunfos y conquistas, la expansión del reino. Al comienzo de su reinado, David enfrenta el desafío de consolidar su poder y expandir su reino. Este capítulo analiza las campañas militares de David, destacando cómo sus victorias no solo aumentaron el territorio bajo su control, sino que también fortalecieron su posición como líder indiscutible de Israel. Se examinan las tácticas militares y estrategias que David utilizó para asegurar y expandir sus fronteras. Se detalla la serie de victorias de David sobre diversos enemigos, incluyendo a los filisteos, moabitas, amonitas y arameos. Estas conquistas son cruciales para entender cómo David transformó a Israel de un estado tribal fragmentado
en un reino poderoso y centralizado. Se analiza cómo estas victorias no solo tuvieron un impacto militar, sino también político y económico. David no solo fue un guerrero, sino también un hábil diplomático. Este capítulo explora cómo estableció alianzas y tratados con naciones vecinas, equilibrando la guerra con la diplomacia. Se examina cómo estas alianzas contribuyeron a la estabilidad y prosperidad del reino. Una vez conquistados, David tuvo que enfrentar el desafío de administrar estos territorios. Se analiza cómo implementó sistemas de gobierno y justicia, designando gobernadores y administradores leales, y cómo integró estas regiones en la estructura política y económica de Israel. Las conquistas no solo expandieron el territorio, sino que también trajeron riquezas y recursos al reino. Este capítulo examina el impacto económico y social de estas expansiones, incluyendo el desarrollo de comercio, la acumulación de riquezas y el aumento de la influencia de Israel en la región. Las campañas militares y políticas de David jugaron un papel crucial en la formación del Israel antiguo. Este capítulo concluye destacando cómo, a través de sus triunfos y conquistas, David no solo aseguró la seguridad y expansión de su reino, sino que también sentó las bases para un periodo de prosperidad y paz que seguiría bajo su reinado y el de su sucesor, Salomón. Betsabé, pecado y consecuencias en el palacio. Este capítulo aborda uno de los episodios más controvertidos y humanos en la vida de David, su relación con Betsabé. Se analiza cómo David, desde la terraza de su palacio, ve a Betsabé bañándose y, cautivado por su belleza, inicia un camino que lo lleva al adulterio y, eventualmente, al asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Este incidente no solo es un momento crucial en la vida personal de David, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas y éticas. La relación entre David y Betsabé y las acciones subsecuentes de David tienen consecuencias significativas tanto en el ámbito personal como en el político. Se examina cómo este evento afecta la legitimidad y la moralidad del reinado de David, así como sus relaciones dentro de su propia familia y corte. La intervención del profeta Natán es un momento clave en este relato. Natán confronta a David con su pecado a través de una parábola, llevando al rey a un momento de autoconciencia y arrepentimiento. Se analiza el papel de Natán no solo como portavoz de Dios, sino también como una figura moral y espiritual clave en la corte de David. David muestra un profundo arrepentimiento tras ser confrontado por Natán. Este capítulo explora la respuesta de David a su pecado, incluyendo su penitencia y las oraciones de arrepentimiento. También se examinan las consecuencias y castigos que enfrenta, tanto personales como dinásticos, como resultado de sus acciones. Este episodio ofrece una oportunidad para reflexionar sobre temas como el pecado, el arrepentimiento y la gracia en la tradición judeocristiana. Se analiza cómo la historia de David y Betsabé se ha interpretado a lo largo de los siglos en distintos contextos teológicos y culturales. El capítulo concluye destacando cómo el incidente con Betsabé revela la complejidad y vulnerabilidad de David. A pesar de ser un rey poderoso y un líder inspirador, David es también profundamente humano, capaz de cometer errores graves. Este episodio refleja tanto la misericordia divina como las consecuencias inevitables del pecado, elementos centrales en la narrativa bíblica de la vida de David. Salomón y Adonías, conflictos de sucesión. Este capítulo examina las complejidades y los conflictos en torno a la sucesión del rey David. A medida que David envejece, la cuestión de quién heredaría el trono se convierte en una fuente de intriga y lucha en la corte. Se analiza el contexto político, familiar y cultural que rodea la sucesión, destacando las diferentes facciones y sus intereses. Adonías, uno de los hijos de David, se proclama rey con el apoyo de figuras clave, incluyendo a Joab, el comandante del ejército, y el sacerdote Abiatar. Este capítulo detalla las acciones de Adonías y sus seguidores, así como las implicaciones de su autoproclamación para la estabilidad del reino. Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán juegan un papel crucial en la sucesión real. Al darse cuenta de las ambiciones de Adonías
intervienen para asegurar que David declare a Salomón como su sucesor legítimo. Se examina cómo esta intervención es decisiva para el futuro del reino y cómo refleja la influencia y el poder de Betsabé y Natán en la corte. David finalmente interviene para nombrar a Salomón como su sucesor, una decisión que tiene profundas consecuencias para el futuro de Israel. Se explora cómo Salomón es ungido y proclamado rey, y cómo esto afecta las dinámicas de poder en el reino. Tras la ascensión de Salomón, Adonías y sus seguidores se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Este capítulo analiza el destino de Adonías y de aquellos que lo apoyaron, así como las primeras decisiones de Salomón como rey que demuestran su sabiduría y autoridad. El capítulo concluye reflexionando sobre la importancia de la sucesión en la historia de David y en la estabilidad del reino. La transición de poder a Salomón marca no solo el fin del reinado de David, sino también el comienzo de una nueva era para Israel. Se destacan las complejidades políticas familiares y éticas involucradas en la sucesión real y cómo estos eventos reflejan los desafíos inherentes al liderazgo y la gobernanza. Los Salmos de David, expresiones de fe y arrepentimiento. Este capítulo se centra en los Salmos, una de las contribuciones más significativas y perdurables de David a la espiritualidad judía y cristiana. Se aborda el contexto histórico y cultural en el que fueron compuestos, destacando cómo los salmos reflejan las experiencias personales, políticas y espirituales de David. David es conocido no solo como rey y guerrero, sino también como poeta y músico. Este capítulo analiza su talento artístico, considerando cómo su habilidad para expresar emociones y pensamientos a través de la música y la poesía enriqueció su relación con Dios y con su pueblo. Se explora el contenido teológico de los Salmos de David, destacando temas como la confianza en Dios, el arrepentimiento, la gratitud y la búsqueda de justicia. Estos temas no solo ofrecen una visión de la fe de David, sino que también han influido en la teología y la práctica religiosa a lo largo de los siglos. Los salmos han servido como una fuente de consuelo, inspiración y guía espiritual para innumerables creyentes a lo largo de la historia. Se analiza cómo estos textos han sido interpretados y utilizados en diferentes contextos religiosos y culturales, resaltando su universalidad y relevancia perdurable. Este capítulo concluye subrayando la importancia de los salmos en la comprensión de David como una figura compleja y profundamente espiritual. A través de estos poemas y cánticos, David no solo expresa su propia fe y luchas, sino que también proporciona un legado espiritual que trasciende el tiempo y las culturas, relaciones políticas, alianzas y conflictos. Este capítulo examina el panorama político durante el reinado de David, destacando cómo manejó las relaciones con otras naciones y líderes. Se analiza el contexto geopolítico de la región, incluyendo las principales potencias y los desafíos que enfrentó David en el establecimiento y mantenimiento de su reino. David demostró ser no solo un guerrero hábil, sino también un diplomático astuto. Este capítulo explora sus diversas estrategias diplomáticas, incluyendo matrimonios políticos, tratados y alianzas militares. Se examina cómo estas acciones fueron fundamentales para asegurar la estabilidad y expansión de su reino. A pesar de sus habilidades diplomáticas, David también enfrentó conflictos significativos durante su reinado. Se analizan algunos de los conflictos más destacados, incluyendo las guerras con los filisteos y otros pueblos vecinos, destacando cómo estos conflictos afectaron el desarrollo y la seguridad de su reino. La influencia de David se extendió más allá de los límites de Israel. Este capítulo examina el impacto de su reinado en la región, tanto en términos de cambios políticos como de relaciones entre las diferentes naciones. Se considera cómo David transformó a Israel en una potencia regional, alterando el equilibrio de poder existente. Las políticas de David no estuvieron exentas de críticas y controversias. Se ofrece una evaluación crítica de sus decisiones y acciones, considerando tanto sus logros como los errores y las consecuencias negativas de algunas de sus políticas.
Este capítulo concluye resaltando la complejidad de la figura política de David. Se enfatiza cómo su habilidad para navegar en un paisaje político complejo y a menudo hostil fue crucial para el establecimiento y la consolidación de su reino, dejando un legado que perduró mucho más allá de su vida. Rebelión de Absalón, traición y tragedia familiar. Este capítulo inicia explorando los eventos y tensiones familiares que condujeron a la rebelión de Absalón contra su padre, David. Se examina el contexto familiar, incluyendo las relaciones entre los hijos de David y los incidentes previos, como la violación de Tamar por Amnón y el posterior asesinato de este último por Absalón, que establecieron el escenario para la rebelión. Absalón, descrito como un individuo carismático y atractivo, aprovecha su popularidad para socavar la autoridad de David y ganar seguidores. Este capítulo analiza cómo Absalón utilizó su encanto, astucia y habilidades políticas para montar una rebelión significativa contra su propio padre. Se detalla el desarrollo de la rebelión, desde el levantamiento de Absalón en Hebrón hasta su eventual confrontación con las fuerzas leales a David. Se examina el impacto político y social de esta rebelión en el reino de Israel, destacando las divisiones y tensiones que provocó. La respuesta de David a la rebelión es un testimonio de su experiencia y resiliencia. Obligado a huir de Jerusalén, David demuestra tanto su astucia estratégica como su profundo dolor personal. Se analiza cómo manejó esta crisis, incluyendo sus decisiones militares y políticas, así como su sufrimiento personal. La rebelión culmina con la trágica muerte de Absalón y la restauración de David como rey. Se explora el significado y las consecuencias de la muerte de Absalón, tanto para David como individuo, como para el reino. Se reflexiona sobre las complejidades de las relaciones familiares y el costo emocional de la traición y la guerra civil. Este capítulo concluye considerando cómo la rebelión de Absalón representa uno de los momentos más difíciles y dolorosos en la vida de David. Se destaca la mezcla de liderazgo político y vulnerabilidad personal que caracteriza a David durante este periodo, ofreciendo una visión profunda de su carácter y los desafíos de su reinado. El último de los jueces, justicia y misericordia. El capítulo comienza explorando el papel de David como juez y líder espiritual de su pueblo. Se examina cómo David, en su calidad de rey, asume también la responsabilidad de impartir justicia, destacando su enfoque en equilibrar la justicia con la misericordia. Se consideran varios casos y decisiones judiciales significativas tomadas por David, resaltando su sabiduría y comprensión de la ley y la justicia. Se detallan casos específicos en los que David intervino para impartir justicia, incluyendo conflictos entre individuos y grupos dentro de Israel. Se analiza cómo estas decisiones no solo reflejan su comprensión de la ley, sino también su sensibilidad hacia las necesidades y realidades de su pueblo. Este capítulo también se enfoca en la capacidad de David para mostrar misericordia y perdonar. Se examinan incidentes en los que David opta por la clemencia en lugar de la venganza o el castigo severo, considerando cómo estas decisiones reflejan su carácter y su comprensión de la justicia divina. Se abordan los conflictos internos y las luchas de David con respecto a su papel como juez. Se considera cómo sus experiencias personales y su relación con Dios influyeron en su enfoque de la justicia y la misericordia, especialmente en situaciones complejas y moralmente ambiguas. El legado de David en el ámbito judicial es analizado, considerando cómo sus decisiones y acciones sentaron las bases para la práctica judicial en Israel. Se reflexiona sobre la influencia de David en el desarrollo de la ley hebrea y su impacto en la tradición jurídica judía y cristiana. Este capítulo concluye destacando la importancia del papel de David como juez y líder espiritual. Se enfatiza cómo su capacidad para equilibrar justicia y misericordia, junto con su profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo y hacia Dios, lo convierten en una figura compleja y profundamente respetada en la historia bíblica. Legado y profecías, David en la memoria de Israel. Este capítulo comienza explorando el legado duradero de David en la historia y la identidad del pueblo de Israel. Se analiza cómo David,
A través de sus logros, sus escritos y su compleja personalidad, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de su nación. Se considera su impacto en la política, la cultura, la religión y la identidad nacional. Se examina el papel de David en la profecía y la escatología judías y cristianas. Se destaca cómo la figura de David se convirtió en un símbolo mesiánico y cómo las promesas hechas a David y su linaje se entrelazan con las expectativas del Mesías en las tradiciones judía y cristiana. La importancia de la dinastía de David en la historia bíblica y su significado teológico son analizados en este capítulo. Se considera cómo la promesa de un reinado perpetuo a la casa de David influye en la comprensión de la monarquía y la identidad nacional en Israel. Este capítulo también explora cómo la figura de David ha sido representada y reinterpretada en diversas formas culturales y artísticas a lo largo de la historia. Se examina su presencia en la literatura, el arte, la música y el cine, destacando cómo diferentes épocas y culturas han visto y entendido a David. Se ofrece una visión crítica de la figura de David, considerando cómo los estudios modernos y la perspectiva contemporánea han reevaluado su vida y su legado. Se analiza la complejidad de su carácter, sus logros y sus faltas desde una perspectiva histórica y ética moderna. El capítulo concluye reflexionando sobre la multifacética influencia de David en la historia, la religión y la cultura. Se enfatiza cómo, más allá de sus logros y fallas, David continúa siendo una figura central y emblemática en la memoria colectiva, representando una amalgama de liderazgo, creatividad, fe y humanidad. El templo soñado, preparativos para un santuario eterno. Este capítulo comienza con el profundo deseo de David de construir un templo permanente para albergar el Arca del Pacto en Jerusalén. Se examina el significado de este proyecto para David, tanto en términos personales como religiosos, y cómo refleja su devoción y compromiso con Dios. A pesar de sus intenciones, David recibe la prohibición divina de construir el templo debido a su historia como guerrero. Este apartado analiza la respuesta de David a esta negativa, destacando su humildad y obediencia. Se considera cómo, en lugar de construir el templo él mismo, David comienza a reunir materiales y recursos para su construcción, dejando el proyecto en manos de su sucesor. Se detalla el extenso proceso de planificación y acopio de materiales que David emprende para el templo. Se examina cómo David moviliza recursos a una escala sin precedentes, incluyendo oro, plata, bronce, madera y piedra, así como la preparación de artesanos y trabajadores para la obra. Este apartado explora el significado teológico del templo en la tradición judía. Se considera cómo el templo simboliza la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, y cómo representa un punto central en la práctica religiosa y la identidad nacional de Israel. Se analiza cómo David, en sus últimos años, transmite la responsabilidad de construir el templo a su hijo Salomón. Se considera este acto como un ejemplo de la visión a largo plazo de David y su comprensión de su propio lugar en la historia y los planes divinos. El capítulo concluye reflexionando sobre la importancia del templo en el legado de David. Aunque no pudo construirlo él mismo, su preparación y planificación fueron fundamentales para su eventual realización. Se destaca cómo el templo, como proyecto y como ideal, encapsula muchos de los temas centrales de la vida y reinado de David: su devoción a Dios, su visión para Israel y su legado perdurable. Reflexiones finales: David en la historia y la fe. Este último capítulo ofrece una reflexión integral sobre la vida y el reinado de David. Se evalúa su impacto en la historia de Israel, considerando tanto sus logros como sus fallos. Se examina cómo su liderazgo transformó un conjunto de tribus en un reino unificado y estable, y cómo sus decisiones y acciones tuvieron un impacto duradero en la historia política, cultural y religiosa de su pueblo. Se aborda la dualidad de David como un héroe nacional y una figura profundamente humana. Se considera cómo sus victorias, sus desafíos personales y sus fallos revelan un personaje complejo y multifacético. Esta sección
busca equilibrar la idealización de David como un rey legendario con una comprensión más matizada de sus vulnerabilidades y errores. El legado teológico de David es analizado, destacando cómo sus experiencias, escritos y las promesas hechas a él han influido en la teología judía y cristiana. Se considera cómo su vida y reinado son vistos como ejemplos de la relación entre Dios y su pueblo, y cómo sus acciones y su linaje están entrelazados con las narrativas de redención y salvación. Se examina la figura de David en el contexto histórico, utilizando las herramientas de la crítica moderna y la arqueología para comprender mejor su época y su impacto. También se considera cómo la figura de David ha sido interpretada y reimaginada en la era contemporánea, tanto en la academia como en la cultura popular. Este apartado reflexiona sobre las enseñanzas que se pueden extraer de la vida de David para el mundo contemporáneo. Se considera cómo su historia puede ofrecer lecciones sobre liderazgo, fe, arrepentimiento y la compleja naturaleza de la moralidad y la justicia. El capítulo y el libro concluyen resumiendo la compleja figura de David y su lugar en la historia y la fe. Se destaca cómo, a pesar de las distancias temporales y culturales, David continúa siendo una figura relevante y poderosa, cuya historia resuena en múltiples facetas de la experiencia humana. Su interacción, sus comentarios y sus suscripciones nos motivan a seguir creando y compartiendo contenido de calidad. Nos encantaría que se unan a nuestra comunidad, participen en nuestras discusiones y sean parte de nuestros futuros proyectos. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida de David. Estén atentos a nuestros próximos proyectos y, como siempre, sigan cultivando su pasión por el aprendizaje y el descubrimiento. Hasta la próxima.